Y diría el predicador, ¿cómo están ustedes? No me mientan. ¿Cómo están? ¿Bien? Para ponerle el ritmo al llamado de Dios. Y vamos a hablar de eso en esta noche. Marca el ritmo a tu generación. Dios te ha traído aquí. Quiero decirte que estoy muy feliz también por ver a tantas personas, tantos líderes, tantas personas amigas también, que han hecho un esfuerzo extraordinario para estar aquí. Y realmente queremos agradecer a Dios. Gracias al Señor porque te ha cuidado, te ha guardado, te ha traído de muy lejos. Y realmente es una bendición poder estar delante de jóvenes, líderes, pastores de jóvenes, pastores que han acompañado, porque en medio de una sociedad pero tan piernas para arriba, como diríamos, hay gente que ha tomado el coraje de ir contra cultura, que ha tomado el coraje de ponerle el ritmo de Jesús a sus jóvenes. Así que doy gracias a Dios y gracias también por el cuidado del Señor por cada uno de nosotros. Mira, quiero decirte algo. El liderazgo de Palabra de Vida desde sus comienzos marcó el ritmo con el Evangelio de Jesús en mi vida. Veíamos a Cris hoy mismo, hablando a la tarde acerca de pasar la visión. Hoy vamos a ver marcar el ritmo. Pero quiero enfocarme en el texto bíblico, pero sin antes dejar de agradecer a aquellos que sí marcaron el ritmo cuando yo era joven. Marcaron el ritmo dándome el Evangelio del Señor Jesucristo. Y mientras crecía en mi juventud también, cuando estaba en la universidad, y quizás un poco frío en mi fe o lejos del Señor, había una generación de jóvenes de estudiantes que hacían ministerio en Buenos Aires y ellos marcaban también el ritmo. Ahí me fueron a buscar a la universidad, yo estaba ahí lejos, frío en la fe, y ellos me invitaron a una conferencia de Palabra de Vida como esta. En ese momento se llamaba Dinámica Juvenil. Y ahí escuché a un hombre con mucha potencia decir, entonces el diablo. Y ahí mi vida realmente se estremeció en ese lugar porque realmente yo veía cómo el diablo había logrado que mi corazón no latiese más por Jesús. Pero por eso estoy agradecido a este ministerio. Mirá, yo quiero agradecer a Dios también porque este ministerio que se llamaba en algún momento Dinámica Juvenil pasó por un tiempo quizás que se paró y bajo el liderazgo de Ale Nuech comenzaron este sueño que fue el resultado también del Campamento Aventura de jóvenes mayores de 18 años alcanzándolos con el Evangelio de Cristo, impulsándolos también para que lleguen a su grupo, ¿no? A su entorno con el Evangelio del Señor. Y este ministerio que se levanta como resultado de eso, que es Avivando el Fuego, también marcó el ritmo de muchos jóvenes que no solo dedicaron sus vidas al Señor, sino también han venido a estudiar, se han casado, han formado familia. Así que yo quiero dar gracias a Dios, como todo, nos paramos sobre los hombros de la historia para seguir un paso más adelante, así que doy gracias a Dios también por Ale Nuech, también por Analía Fernández Paz, que está aquí. Damos gracias a Dios. Dios le ha llamado a ministerios diferentes. Ale ahora es un movilizador para lo que es el ministerio de Billy Graham. Y también Analía ya sirviendo al Señor también allí en el norte argentino, en Córdoba. Así que damos gracias. Damos un fuerte aplauso para ellos también, porque queremos reconocer. Y Dios sigue levantando de ese grupo de líderes jóvenes que hacían parte de ese grupo de líderes como Beto Alfonso. Quiero dar un fuerte aplauso para Beto también, que es parte de esto por el trabajo. También líderes más jóvenes, ¿no? Como es Juan y Pascua tomando todo el liderazgo del ministerio de Mil. Estamos agradecidos porque Dios sigue levantando jóvenes en este lugar para marcar el ritmo de esta generación. ¿Amén? ¿Estás listo? Vamos al texto bíblico entonces en esta noche. Un texto extraordinario que lo podemos ver aquí, marca el ritmo. Y me lo pusieron todo junto, no era la idea, pero bueno, había un juego ahí, pero bueno, así es la tecnología, ¿no? Dice, recorría Jesús, fíjate, dice aquí el verso 32, vamos ahí a Mateo capítulo 9, verso 32. Sé que están mirando ahí, pero quiero decirte algo, está la presentación de Jesús. Estamos en el Evangelio de Mateo y es interesante pensar que no hay un Jesús
o no hay un Jesús diferente porque están Mateos, Marcos, Lucas y Juan. Lo que tenemos es al mismo Jesús de diferentes perspectivas. Y vamos a ver aquí cómo Jesús es planteado frente a un contexto quizás judío. Y vas a ver cómo él marca el ritmo. Y me encanta este texto, así como el Sermón del Monte, cómo la gesticulación del Señor, cómo sus movimientos físicos, cómo su entrega, su pasión estaban concentradas ahí. Y dice el texto, mientras salían ellos, he aquí les trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Déjame que te diga algo antes de seguir. Aquí hay una crisis del religioso, pero también vamos a ver que hay toda una mezcla del sincretismo, de la filosofía del imperio con la religión de turno. Saltemos y veamos el versículo 35 después. Y el texto que tomaba hoy Cris dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y antes de ver el verso 35, quiero decirte algo en esta noche. Si no marcas el ritmo de tus jóvenes, alguien lo va a hacer por vos. Entonces vamos a orar pensando en esto, que si tú no marcas el ritmo en la vida de tus jóvenes en cuanto al Evangelio de Cristo, a llevar la causa de Cristo, alguien lo va a hacer por vos y seguramente no van a ser cristianos, sino el príncipe de este mundo. Así que vamos a ponernos de pie en este momento, vamos a enfocarnos en este texto bíblico y vamos a analizar el verso 35. Quiero que te pongas de pie en este momento y le pidas a Dios, que te ha traído aquí con una Biblia en la mano, que el Espíritu Santo de Dios pueda hablar a través de este texto bíblico. No me quiero salir de ahí, simplemente Dios te va a desafiar a marcar el ritmo en la obediencia, en ir a todos, en predicar y pasar la antorcha, en sanar personas y también no solo sanar, sino llevar el Evangelio a los heridos. Pedile a Dios entonces que tu corazón no deje de latir por llevar la causa de Cristo a la generación que ha puesto en tus manos. Cerramos los ojos. Bendito Dios, gracias por estar aquí. Y pedimos en estos minutos, Señor, que no son muchos, pero que nos ayude, Señor, a ver realmente lo que tenemos delante. Jóvenes heridos o rotos, jóvenes en depresión, algunos queriendo salir. Pero ese es el círculo, es la atmósfera, el círculo de nuestra causa. Jóvenes por los que debemos orar, sí Señor, por los que debemos cuidar y jóvenes a los cuales debemos compartir el Evangelio. Ayuda a estos jóvenes líderes que están en Avivando el Fuego, que puedan ellos abrazar este desafío para llevarlo a sus iglesias, para que la causa no muera, sino que ellos marquen el ritmo, que sea contracultura, pero que lo hagan en el poder del Espíritu Santo de Dios. Oramos todas las cosas en Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento rápidamente. Versículo 35. Si yo pusiera este texto como un recurso literario, como un quiasmo, lo primero con lo último y lo del medio lo importante, se usa mucho en la Escritura, el quiasmo como un recurso donde lo primero y lo último tienen que ver, o una simetría, lo primero y lo último y lo de en medio es importante. Si te das cuenta en el verso 32 hasta el verso 34, es el estado de la sociedad. Es lo que había conseguido también Alejandro Magno de juntar todas las religiones, todas las ideologías, todas las idiosincrasias y ponerle la lengua griega. De ahí viene el mundo o el imperio romano como el helenismo. Una lengua bajo un montón de religiones y pensamientos filosóficos. Tú eras ateo si creías en un solo Dios. Por eso muchas veces los cristianos del primer siglo se les llamó ateos. Algunos de los emperadores
Marco Aurelio decía que había que matar a los cristianos no porque eran malos, sino por su obstinación, porque marcaban el ritmo de la sociedad. Uno de los grandes pensadores dijo esto: un emperador, hay que matar a los cristianos por su obstinación, no porque están haciendo nada malo, sino porque siguen solo a Jesús. Esto es interesante, pero ese es el contexto que tenemos. Mientras ellos salían, cuando Cristo comenzó a salir, cuando Cristo irrumpe en ese imperio con un mensaje claro, singular, la gente podía leerlo. En el imperio, el sincretismo no podía conseguir que la gente leyera. Todos adoraban un Dios. Todos tenían prácticas diferentes, pero el liderazgo que debería esperar la consolación de Israel, el liderazgo que conocía toda la Torá, que sabía que era el tiempo del Mesías y le reconocieron como tal, pero se endurecieron en su corazón y le rechazaron. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Podemos ver entonces que tenemos una sociedad en crisis. No solo una sociedad filosófica, inmoral, sexual. El mismo Lucas en capítulo 3, 1, cuando habla del Evangelio entrando, mira al mismo Jesús pero de una perspectiva diferente. Y como lo hacía Lucas, decía Herodes, que era el principal, lo nombra a los tetrarcas, nombra a Pilatos, pero nombra a Anás y Caifás. Lo mismo estamos viendo aquí. Nombra la decadencia del sistema religioso. Por eso, como Cristo nos transmitía hoy, en el verso 36, al ver las multitudes, mirá, Jesús no vio a las multitudes por lo que eran, sino por lo que podían llegar a ser. Jesús le iba a poner el ritmo, la pasión. Como decía él, un nudo en el estómago, se le revolvieron las tripas. Fue algo interno cuando vio a una multitud sin el liderazgo de Anás y Caifás. Sin el liderazgo espiritual, vio a un pueblo sin pastores. La pregunta es, ¿hay un grupo de jóvenes en tu iglesia sin pastores? Pastores de jóvenes. ¿Es tu grupo un grupo determinado por un liderazgo que no marca el ritmo? ¿Quieres verlo al Señor en acción? Verso 35. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este era Jesús, era un Jesús en acción. Entre lo primero y la decadencia social, inmoral y religiosa, él vio a la multitud, pero al llegar a la multitud, él tenía pasión. Esa pasión y ese primer texto que podemos ver ahí es interesante, pero déjame decir lo que dijo este joven, Gerald Gunther, acerca de el hecho de marcar el ritmo. Dice él, creo que estamos cerca de que surja una revolución. Él habla de la evolución de una revolución. Dice, Dios se está moviendo por todo el país y necesitamos movernos con Él. Pero quiero decirte, esta revolución no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia, como la plantea Hebreos capítulo 12, verso 1 al 2, ¿no? Que Él nos ha propuesto una carrera. No solo Dios se está moviendo, esta generación también se mueve rápido. No solo Dios se mueve en lo espiritual, en espíritu, en verdad, transformando personas, sino que el sistema también se mueve y lo vamos a ver bajo el príncipe de este mundo. Dice aquí, en deportes, en emprendimientos, sus necesidades están cambiando y algunos se están alejando de la fe. No tenemos el lujo del silencio. Vuelvo a repetir, no tenemos el lujo del silencio. El mal está desesperado y nosotros estamos desesperados por las almas. Pregunta, ¿estás desesperado por las almas? ¿Estás desesperado por el círculo que Dios te dio por la causa? ¿Estás orando por tus jóvenes? ¿Estás entendiendo que tus jóvenes tienen un círculo de influencia? ¿Estás cuidando a ese joven? ¿Estás compartiendo con ese joven? ¿Lo estás abrazando? ¿Conoces al joven por su nombre? ¿Sabes las necesidades? ¿Sabes quiénes son sus padres? Es importante, chicos, entender esto. ¿O estás silenciando realmente lo que Jesús quiere hacer en tu grupo de jóvenes?
¿Estamos desesperados por las almas? Si es así, debemos marcar el ritmo. Si es así, debes marcar el ritmo. Es interesante que este ritmo se va a marcar en una sociedad, como dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra, dice la palabra de Dios, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mi querido amigo, trabajar con jóvenes no es solo tomar mate. Trabajar con jóvenes es marcar un ritmo contra cultura frente a las huestes y el mismo Satanás. Nuestras luchas no son en esta tierra, nuestras luchas son contra huestes, contra el mismo diablo. Y dice la palabra de Dios también en primera de Juan, ya Juan siendo un hombre viejo decía en 5:19, sabemos que somos de Dios, estamos marcando el ritmo, pero el mundo entero está bajo el maligno, el mundo entero está inclinado, está en dirección hacia el maligno, su corazón va hacia los deseos de este mundo. Entonces, es interesante pensar en esto, pero también, 2 Timoteo, Pablo escribe a Timoteo 2:26, dice, escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a su voluntad de él. Pero ese texto está en un contexto interesante también, hablando de que huyan de las pasiones juveniles. Ese texto es interesante, escapen de eso. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y podés avergonzar al diablo, haciendo que el diablo huya. Mis queridos, esta frase me encanta, ¿no? Esta revolución no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de resistencia. Bienvenidos al ministerio juvenil, donde vos sos el encargado de marcarle el ritmo. Y la pregunta que quiero hacer quizás, ¿cómo es que marcamos el ritmo? Quizás cuando leía esta frase aquí, mi cabeza explotó pensando en los años 80. Nosotros veníamos de una dictadura. Adelante teníamos la guerra de Malvinas, pero en ese momento llega el Evangelio. Mirá, el Evangelio llega a mi vida en un momento donde nuestro ritmo estaba marcado fuertemente por la música. Pasábamos horas en la discoteca. Eran tiempos de las bandas pesadas, de las grandes bandas, que para ustedes son historia, pero sabés que yo veía cómo cada vez mi corazón latía más por ese sonido que lo marcaba la sociedad. Comenzaron a formarse las bandas de rock and roll. Todos queríamos imitar a Kiss, Iron Maiden, Led Zeppelin. Todos seguíamos a Queen. Todos nos gustaban los Rolling Stones. Entonces chicos de 12, 13 años comenzaban a tocar, se comenzaban a rapar, comenzaban a probar porque había uno mayor que fumaba y fumaba algo que olía diferente, pero te ponía en las nubes. Después comenzaron a venir cosas que no sabía, se hablaba en el barrio. En los años 80 alguien estaba marcando el ritmo. Había un ritmo que sonaba fuerte. Comenzamos a vernos muchos que nos habíamos convertido en algún momento en un campamento, nos comenzamos a ver en discotecas. Y ahí estábamos todos. ¿Sabés por qué? Porque el ritmo del mundo era más fuerte que el ritmo del liderazgo de turno. El ritmo de este mundo era mucho más fuerte el que marcaba nuestro corazón que el que marcaba el liderazgo del momento. Pero cuando llegué a este lugar, el ritmo fue marcado directamente a mi corazón. Me trajeron a este lugar líderes que dieron su vida como ustedes, que apostaron a un grupo de jóvenes que no decía nada, de inconversos, sin Cristo, sin esperanza, y nos trajeron a este lugar. En este lugar nos predicaron el Evangelio y nos pusieron el ritmo del Señor Jesucristo, la vida eterna. Ahí comenzó todo. ¿Sabes? Lo que me encanta de este texto bíblico es que Jesús no se quedó quieto, Él se movía, iba a cada aldea, a cada pueblo, a cada contexto, como si hoy visitara a cada barrio, a cada raíz social, a cada tribu urbana, a cada grupo en su propio idioma. Dolor y necesidad. Jesús marcaba el ritmo, paso a paso, el ritmo del reino, llevando esperanza, verdad, sanidad, donde nadie llegaba. Entonces te pregunto en esta noche, mi querido amigo,
compañero de ministerio? ¿Quién está marcando el ritmo de la vida de los jóvenes a tu alrededor? Porque si tú no lo haces, como te dije, alguien más ya lo está haciendo. Si tú no lo haces, alguien más ya lo está haciendo. No tenemos el lujo del silencio. Marcar el ritmo refleja el avance del Evangelio. Por eso Jesús, como dice aquí, fue a las aldeas, a las ciudades, enseñando y proclamando y sanando. Marcar el ritmo empieza con nuestra obediencia. Ese es lo primero que tenés que saber, que el ritmo comienza con nuestra propia obediencia. Imagínate en un bote como esto, tú adelante como el timonel, marcando el ritmo, marcando el compás de cada uno de tus jóvenes. Algunos quizás en una estatura espiritual comenzando, otros quizás en otro nivel, otros costándole hacer el devocional, pero todos en el círculo de la causa, todos en un círculo de influencia, donde podés orar y enseñarles a orar, podés cuidarlo y enseñar a cuidar a sus amigos, podés compartirles el Evangelio, pero enseñarles a compartir el Evangelio. Tienes que formar en tu grupo de jóvenes un círculo que les lleve a ellos a ganar a sus propios amigos. Marca el ritmo, mi querido, marca el ritmo. Eres el timonel del barco que Dios te dio. Eres el timonel para llevar, para sanar, para curar, para traer transformación. Esto es lo primero. Marca el ritmo. Y cuando vemos esto lo podemos ver también, y lo veo en mi historia personal. Cuando, y lo puedo decir rápidamente, terminé de estudiar el Instituto Bíblico, tuve que volver a mi casa, conseguir trabajo y después de trabajar muchas horas, entraba a las 6:30 de la mañana y ahí llegaba a las 5 de la tarde, a las 7 de la tarde teníamos discipulado, pero el día sábado, que era lo que más me costaba porque teníamos el grupo de jóvenes, el club bíblico, terminaba a la mañana, a la tarde tenía que hacer promoción porque era supervisor y entonces quería terminar antes porque quería estar con los jóvenes, pero ¿sabes algo? Teníamos algo que hacíamos. Comenzamos, mi ciudad tiene 90.000 a 100.000 habitantes y 4 puntos cardinales grandes. Comenzamos por un lugar durante muchos años. Iba con hoy es una Volkswagen que usan los surfistas. Yo tenía una blanca, pero sin asiento. Y ahí comenzábamos con un grupo de líderes también. Ahí conocí a mi esposa, es bueno. Si trabajás la conocí trabajando con los jóvenes. Y dije, wow, qué bueno, ¿no? Bueno, eso es otra historia. Pero sí, a algunos le interesa más esta historia que marcar el ritmo, pero no. Parte de la historia es esta. Y sabés que empezaba, es interesante porque recogíamos a niños aquí, el recorrido duraba 1 hora y media. Yo recuerdo que fueron los 2003, acá está Susana Rodríguez que nos acompañaba, mi esposa. 1 hora y media, comenzábamos en un barrio, íbamos al otro y íbamos buscando jóvenes y llegamos a la iglesia. Cuando abría la camioneta, una camioneta de esa es para 9, eran 16. No me explique, como no tenía vidrio, era la del surfista. Todo lo malo estaba ahí adentro, ¿ok? Pero cuando abría las puertas, me acuerdo de los ancianos de la iglesia. ¡Ah! Sergio, parece el arca de Noé esto. No, tranquilo. Pero, ¿sabes qué? Eso fue marcando también mi vida y el ritmo en mi vida. Fue un acto de obediencia. Tenía esa lucha conmigo mismo y con Dios. De decir, ¿vale la pena hacer esto? ¿Ir a chicos pobres? Mira, lo hice durante 7 años. Ahí conocí a mi esposa, me fue bien, conocí a mi esposa en la iglesia, fuimos amigos, nos pusimos de novio, nos casamos. Pero fue interesante lo que Dios hizo. Recuerdo a uno de esos jóvenes, Javier Denis, que hoy misionero en el norte argentino, en Misiones. Él era un joven que pedía por las calles, joven que golpeaba las puertas. Si estás viendo, te quiero mandar mucho cariño y amor porque fuiste una inspiración para mí. En un lugar deplorable, en una familia totalmente desconstruida. Ese joven, recuerdo que después de juntar monedas en la calle, cuando llegaba la hora silenciosa, el comienzo del año, él traía todas sus moneditas. Dice, esto es todo lo que junté, Sergio, porque queríamos que pagaran algo. Y él me daba todas sus monedas. Mirá, él caminaba en la calle con muchos de sus jóvenes, con primos. Sus primos, algunos fueron presos y murieron en la cárcel. Pero ese testimonio fue una inspiración para mi vida, como la de muchos chicos que se levantaron y fueron a otros países. Algunos de esos grupos que después se sumaron
no solo fueron misioneros pastores, algunos después, posteriormente, fueron a otros países. Algunos se perdieron, algunos murieron en la cárcel. Pero, ¿sabes? Hubo un tiempo que Dios me dio en la vida para marcar un ritmo y ya pasó. Y esto es lo que quizás te quiero animar. También no solo marcar el ritmo en cuanto a la obediencia, sino también quiero marcar el ritmo, ve a todos. Dice a todas las ciudades y aldeas. A todas, o sea, Jesús fue a todas las aldeas, no solo a las más fáciles o a las más cómodas. Mira, quiero decirte algo. Estamos frente a algo que no sabemos muchas veces, la gente de mi edad, cómo comerlo, cómo entenderlo, cómo procesarlo, que es la adolescencia. Estamos frente a un grave problema. ¿Sabes? Hace poco predicaba en una de las iglesias en el norte, en una conferencia, y hablaba no de jóvenes de cristal, hablaba de familias de cristal, por no entender lo que tienen al lado, que son sus hijos. No entendemos que hay una generación que se ha formado de manera virtual. Esta película está siendo un éxito, no porque este joven, que es extraordinario cómo actúa, mata a un compañero del colegio, sino quiero que veas este video rápidamente. Si lo podemos pasar. ¿Estás bien? Sí. Mírame. Mírame. Te lo preguntaré una sola vez. ¿Sí? Y no importa lo que haya pasado, no importa lo que hayas hecho o no hayas hecho, quiero que me digas la verdad. ¿Lo hiciste? No. Wow. ¿Lo prometes? Sí, lo prometo. Lo prometo. El padre le cree. Ok. El padre totalmente está... Entonces todo saldrá bien, ¿verdad? Sí. Alguien escribía algo. Esta es una sociedad de huérfanos. Dios te ha mandado marcar el ritmo en una sociedad de huérfanos. Marca el ritmo en obediencia, pero marca el ritmo, como decimos aquí, a todos. A todos. Esta es la generación a la cual Dios nos ha llamado. Mirá, grandes estadistas están hablando acerca de la adolescencia, pero esta película, alguien la describe, Sergio Sinai, un psicólogo y periodista argentino, dice, una sociedad de hijos huérfanos. La miniserie Adolescencia no trata del asesinato de un adolescente por parte de un compañero de colegio. Eso es una excusa, un planteo mucho más profundo. Tampoco se centra en el motivo específico del crimen. No es su tema. Su tema sería el incel, ¿no? El movimiento de varones homofóbicos que temen a las mujeres y las odian. Todos esos temas están, pero no son lo esencial de esta historia. Prodigio de actuación y realización, porque una cámara va siguiendo toda la historia, te mete en la idea. Pero mira lo que dice este hombre. El verdadero asunto de la adolescencia son los adultos. Son los que deberían marcar el ritmo. Padres, escuelas, policías, psicólogos, etcétera. Quienes cada uno a su manera ve a los adolescentes como seres de otro planeta. Como especímenes ajenos a una especie. A los cuales pueden estudiar, temer, lisonjear, castigar y hacerlos parte de un sistema perverso. De un sistema perverso que se los traga, se los come, los aniquila, los destruye. Jóvenes, líderes, hemos incentivado a nuestros jóvenes a las redes sociales, a seguir youtubers. Ningún youtuber te conoce. Nadie te conoce. Hombres que se alimentan de las redes sociales han tomado a la juventud, creyentes también, con poses, con manera, como si fueran Hollywood, hablando de Jesús como un material de marketing. Y del otro lado hay jóvenes que se mueren por dentro vacíos. No es un youtuber que te marca el ritmo, porque no te conoce, pero sí es Jesús quien te marca el ritmo.
Si tan solo pudieras entender que debes llevar en el círculo de la causa a tus jóvenes a Jesús, porque Él marca el ritmo. Él marca el ritmo de la transformación, de hacerlo de nuevo. Mirá, querido líder, no puedes dar lo que no tienes. No puedes dar lo que no tienes. La juventud necesita gente apasionada por Jesús. Estamos viviendo un mundo en un liderazgo cristiano atestado de pornografía en la cabeza, de cosas sucias. Padres, líderes. Alguien me dijo, pero entonces el 80% de los pastores no podría pastorear en los Estados Unidos. ¡Que no pastoree! No puedes producir santidad si tienes la cabeza quemada. No puedes movilizar a una juventud si tu corazón está preso a la oscuridad. Si está inclinado frente a cosas oscuras. No es lo mismo tener la tentación en una manzana, una comida, una mujer bella, que en el mundo oscuro de la pornografía. No hay límites, no hay geografía. Tenés que entender que estamos para hacer historia. Dios nos ha llamado a una generación para alcanzarla, para ir en contracultura. Jugate, por favor. Pero para jugarte no significa que hagas el programa. Mantenete puro, mantenete honesto, mantenete limpio. A eso te llamó Jesús. A no ir tras las pasiones. Mirá, quiero decirte, hay cosas que son debilidad, pero hay cosas que son infidelidad y adulterio. Pero lo estamos justificando, lo estamos cremando. Entonces los jóvenes nos miran y no nos creen. Puedo darte una muestra como se lo hice a los chicos de primer año. ¿Querés una muestra de integridad y de pureza? ¿Querés marcar el ritmo? ¿Puedo darte mi teléfono? ¿Me puedes dar el tuyo? ¿Y me puedes dar tu teléfono sin 3 meses, sin borrar el historial? ¿Lo podés hacer? ¿Lo podés hacer? Chicas y muchachos, pastores y líderes. ¿Lo podés hacer? Entonces voy a decirte cómo está el ritmo de tus jóvenes. Mis queridos, marca el ritmo, predica la verdad y pasa la antorcha. Enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio. Enseñando como quien enseña como un profesor, pero predicando la palabra ahí como un heraldo, como alguien que se para a predicar a la viva voz. ¿Sabes? Protonio, cuando describe Atenas, cuando Pablo llega a Atenas en el capítulo 17 en adelante y se enardecía su corazón viendo Atenas entregada a la idolatría, un escritor decía que era más fácil ver un ídolo que ver un hombre en Atenas. Pero Pablo comenzó a predicar desesperados. Entonces algunos le decían charlatán, alguno que recoge fragmentos y habla una historia. ¿De qué Dios habla? Entonces lo trajeron al Areópago. El Areópago eran las cabezas, los estoicos, los epicúreos, que manejaban todo el sistema educativo, social, político. Sobre ese pensamiento se regía la sociedad. A ver qué habla este charlatán. ¿Sabés por qué lo trajeron? Porque tenían eso que querían escucharlo, porque el mensaje de Pablo se podía leer. El pluralismo no se puede leer. El pluralismo, el pensamiento plural, lo único que hace es desconstruir las mentes, traer depresión, angustia. Eso es lo que ha llevado este mundo, las redes sociales, a tus jóvenes. Si no predicás a Cristo, si no marcás a Cristo en la vida de tus jóvenes, estarán perdidos. Dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio. Jesús proclamó el Evangelio de las buenas noticias. Tenés que pasar la antorcha. No solo predicar a Cristo, como decimos aquí, sino pasar la antorcha. Predica la verdad. Jugate por la verdad. Parece que tenemos miedo de hablar de, no digas esto porque podemos ir presos, no digas aquello porque podemos ir presos. Mientras tus jóvenes son rotos, destruidos constantemente por pensamientos completamente sucios, una sobreinformación, una intoxicación constante.
No lo vas a arreglar con un programa, lo vas a arreglar con un círculo coexo, con un círculo de la causa, que tenga a Cristo en el medio, que te ayude a orar por tus jóvenes, que ellos sepan que pueden orar por sus jóvenes, que los pueden cuidar a sus amigos, que los pueden atraer al ministerio del cual vos realizás, porque hay palabra, porque está Jesús presente. Eso es lo que va a cambiar la realidad de nuestros ministerios juveniles. Por eso estamos aquí en Avivando el Fuego, para volver a reenfocarnos, a marcar el ritmo en la obediencia, a marcar el ritmo en ir a todos, marcar el ritmo de predicar la verdad y pasar la antorcha. Tengo un punto más, pero me gustaría quizás terminar aquí. Si hay una de las cosas que admiro, es a líderes que están aquí. Sabes, a mí me fueron a buscar y me trajeron un bus aquí. Alguien pagó el precio, alguien marcó el ritmo y me trajo aquí. Cuando nos fuimos como misionero con mi esposa a Portugal, la primera cosa que fue, y David West me pidió en ese momento ir al norte de Oporto. Ahí pasábamos una semana con mi esposa, no teníamos hijos, no podíamos tener hijos. Así que fui a un orfanatorio con Nancy para ver si podíamos adoptar. Y fuimos a un orfanatorio evangélico. Así que ahí empezamos, pero vimos una posibilidad de ministerio porque estábamos una semana ahí, yo visitaba iglesias, pastores, ahí comenzamos un club bíblico. Y fue maravilloso porque de ahí se movilizó jóvenes para campamento, así que venían todos los chicos con permiso, ahí mismo del orfanatorio, teníamos un compañerismo con la iglesia bautista que regenteaba ese lugar, venían al campamento de Palabra de Vida. Fue hermoso lo que pasó, porque empezaron a venir buses del norte, y eso para mí fue una marca, movilizar, ponerle el ritmo a una generación. Dios nos llevó a España, caímos en una iglesia pequeña en el interior, pero detrás de la iglesia había un barrio social de gitanos, de andaluces y musulmanes, de jóvenes marroquíes. Ahí llegamos con una pelota de fútbol. Yo recuerdo el día que lloramos con mi esposa, que llenamos el primer bus para llevarlos a campamento. Nos agarramos de las manos, estábamos solos, todavía no teníamos equipo. Pero fue en el 2011 donde nos tomamos de la mano y lloramos, así lo hicieron con nosotros, así lo tenemos que seguir haciendo. Y fueron para mí los mejores años. Pero Dios nos trajo aquí. Y para mí una de las mayores pasiones es movilizar buses. Cuando llegamos aquí, asumimos, después que nos entregaron el liderazgo, el primer viaje que fui a Santiago del Estero. Allí estaba Gabriel Cejas. Me llevó a reconocer y a recorrer todo lo que estaban haciendo. Y ahí Gabriel me dice, le digo, ¿vas a llevar gente a campamento? Sí. Y le digo, pero no puedo llevar a todos, me dice. ¿Por qué? Porque son muchos. Me llevó a 10 puestos en lugares, me hizo hablar en diferentes horas felices, en lugares muy pobres. Y digo, bueno, oremos a Dios, golpeemos las puertas del cielo para que Dios pueda producir una movilización. Mira, yo no veo mayor pasión de ver hombres y mujeres en las iglesias, no solo de Santiago del Estero, del sur, de Catamarca, de Salta, de lugares tan remotos, viajando por un día y medio, 10 horas, 15 horas, para traer jóvenes. Este verano pasaron 2.222 jóvenes, adolescentes por aquí, pero quiero darte una buena noticia. Casi 600 adolescentes de toda Argentina no eran creyentes. ¿Sabes por qué? Porque hay jóvenes, porque hay líderes en las iglesias que están marcando el ritmo. Y yo quiero felicitarlos, quiero agradecerles porque es un lujo trabajar con ustedes y ver que no hay que hacer promoción, hay que tener a Cristo en el centro y esto se moviliza. Por eso creo en este ministerio de marcar el ritmo de nuestros jóvenes. Mira, tendría mucho más para hablar, pero sé que estás cansado, pero quiero decirte algo. Pensá en esto. Dios te ha dado un mandato. Dios te ha dado el ejemplo en su Hijo Jesucristo. Él recorría un pasado en pretérito, pero que habla de que lo recorría constantemente, sin dejar a nadie. Lo tenemos en la historia, lo tenemos ahora. Jesús nos acompaña. Él es el dueño de la obra, Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es la promesa que tenemos de Jesús. Mientras tanto, marquemos el ritmo en obediencia, queridos líderes. Número 1, número 2, ve a todos. No importa lo que digan las leyes, lo que diga la gente, lo importante es lo que dice Jesús. Y número 3, predica y sana
a los que le duele el alma, a los que están rotos. Llévalo al círculo de la causa con tus jóvenes, porque detrás de cada joven hay un amigo que puede escuchar el Evangelio. Amén. ¿Listo para marcar el ritmo? Tenés unos días extraordinarios que vienen con la palabra del Señor, con la comunión. Pero si necesitas ayuda, tenés un amigo, tenés un compañero, tenés un líder, tenés un pastor. No dejes que Jesús deje de marcar el ritmo, porque si Él no lo marca, lo va a marcar otro. Amén. Bendito Dios, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos podemos ir a dormir con el ritmo del Evangelio. Transformador, restaurador, tremendamente amoroso, perdonador. Ayúdanos, Señor, a seguir marcando el ritmo en nuestro círculo, en las iglesias, en el medio del ministerio juvenil. Quiero darte gracias por esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y que tengan una hermosa y bendecida noche.